Capítulo 241. La oportunidad de venganza. ¿La voz de tu madre? Aoba volvió su mirada hacia Minato, quien estaba detrás de Naruto. El rostro de Minato estaba lleno de ansiedad. Recordó que Kushina había aparecido en la historia original, dejando un fragmento de su chakra dentro de Naruto. Incluso había ayudado a Naruto a arrebatar el control del poder del nueve colas durante la lucha contra Nagato. Sin embargo, su aparición fue fugaz y desapareció por completo después. Aoba, ¿puedes devolver la vida a Kushina, como nos reviviste? No es lo mismo. Minato, ¿alguna vez has pensado en por qué solo revivía unos pocos elegidos de los muchos caídos de Konoha? ¿Por el sello de la muerte de la parca? Para ser precisos, debido a los Shinigami. El Shinigami es una existencia única. Devoró sus almas pero no las dañó, simplemente las aprisionó dentro de su cuerpo. Todavía no entiendo completamente el propósito detrás de las acciones de los Shinigami. Pero al hacerlo, indirectamente protegió sus almas de entrar en la tierra pura. Esta es la clave de por qué podrías ser revivido. Estrictamente hablando, no estabas realmente muerto, estabas sellado dentro del Shinigami. Entonces, ¿por qué no repetir el proceso? Usa la reencarnación del mundo impuro para convocar a Kushina, haz que el sello de la muerte del segador extraiga su alma y luego la revives usando el mismo método que usaste con nosotros. Ante la mención de Kushina, Minato perdió la compostura de manera inusual. Aunque su proceso sugerido sonaba factible en teoría, ya no era práctico. Eso ya no es posible. ¿Por qué no? Nos las arreglamos antes, Minato, el Shinigami puede parecer ajeno, pero sigue siendo un ser divino. No será engañado repetidamente. El proceso que utilicé para rescatar sus almas del Shinigami ya había violado sus principios. El acto estaba hecho, y el Shinigami no podía deshacerlo. Pero intentar lo mismo de nuevo no sería tan simple. ¿Entiendes? La luz en los ojos de Minato se atenuó. Era un hombre profundamente enamorado, hasta el punto en que parecía que incluso Naruto era menos importante para él que Kushina. Pero la resurrección no era tan simple como un deseo o un plan. Arrebatar de las garras del Shinigami no era una tarea trivial. Para Aoba, salvar a Kushina no era del todo imposible, pero la dificultad era inmensa y su confianza no era alta. Naruto, si quieres salvar a tu madre, recuerda una cosa. Necesitas comunicarte con el nueve colas. ¿Qué? ¿Por qué? No fue Naruto quien cuestionó esto, sino Minato. En su época, el nueve colas era un símbolo de pesadillas, y el concepto de un Jinchuriki perfecto no existía, al menos, no en Konoha. Para que Jinchuriki usara el poder de una bestia con cola, tenían que arrebatarla por la fuerza. Sin embargo, Aoba sabía que el poder tomado por la fuerza era insostenible y estaba lejos del estado óptimo para un Jinchuriki. El mejor estado se logró cuando el Jinchuriki se reconcilió con su bestia de cola y la bestia prestó voluntariamente su poder. Esta reconciliación también era un requisito previo para salvar a Kushina, aunque Aoba aún no hizo ninguna promesa. El nueve colas no es una bestia simple. Es un ser muy inteligente con una larga vida útil. La razón por la que las bestias con cola albergan hostilidad hacia los humanos es porque los humanos interrumpieron sus vidas primero. El nueve colas era originalmente salvaje. Más tarde, fue capturado por Hashirama Senju y Madara Uchiha en sucesión. El proceso fue todo menos agradable, por lo que alberga animosidad hacia Konoha. Pero recuerda esto, Naruto. Si bien el nueve colas ha sido encarcelado por Konoha durante años, también ha causado grandes desastres para la aldea. En cierto modo, no hay un conflicto irresoluble entre los dos. Además, Madara Uchiha ha sido revivido. Esta es una gran ventaja porque, en comparación contigo, el nueve colas desprecia absolutamente más a Madara. Estas son condiciones que puede aprovechar. Úsalos para negociar con el nueve colas y lograr la reconciliación. No estoy diciendo que esto definitivamente salvará a tu madre, pero al menos podría darte un rayo de esperanza. Aoba dijo mucho, pero a juzgar por la expresión de Naruto, no estaba seguro de cuánto resonaba. No era que Naruto no lo intentara, sino que esperar que negociara estratégicamente con el nueve colas era una tarea difícil. Dejando a Naruto y Minato con sus pensamientos, Aoba salió del laboratorio, donde Sasuke y Karin lo esperaban cerca. ¿Cómo está Naruto, Aoba-sensei? ¿Está bien? Karin, siempre de buen corazón, fue la primera en preguntar sobre la condición de Naruto. Sasuke, sin embargo, tenía una expresión compleja. Aoba entendió de inmediato por qué. A pesar de despertar al Mangekyou Sharingan en esta batalla, un sueño hecho realidad, Sasuke no sintió ninguna alegría. Él y Naruto eran amigos cercanos, un vínculo forjado a través de dificultades compartidas.
Pero ahora, el padre de Naruto había sido revivido, e incluso su madre podría regresar. Sasuke no quería envidiar a Naruto, pero no pudo evitar preguntarse. ¿Naruto, habiendo recuperado a su familia, seguiría valorando su amistad? No podía dejar de imaginar cómo las cosas podrían ser mejores si Naruto no hubiera recuperado todo esto. Estos pensamientos hicieron que Sasuke se sintiera profundamente culpable, pero no podía controlarlos. Habiendo vivido dos vidas, Aoba vio fácilmente a través de la confusión interna de Sasuke. Para él, estos pensamientos eran perfectamente normales. El hecho de que Sasuke sintiera culpa solo mostraba que su brújula moral estaba intacta y por encima de la línea de base de la gente común. Este conflicto interno no era algo con lo que Aoba planeara interferir directamente. Sasuke ya había despertado a su Mangekyou, y con la situación de Itachi acercándose a su clímax, Aoba necesitaba concentrarse en resolver la disputa de los hermanos. Aoba había considerado muchas formas de manejar la situación de Sasuke e Itachi, como revelar directamente la verdad. Pero después de pensarlo detenidamente, se dio cuenta de que no había mucha verdad que revelar. No importa cómo se mire, Itachi había matado personalmente a sus padres, un acto que no podía justificarse. Si algo no podía justificarse, era mejor no intentarlo. Forzar una explicación solo crearía más frustración. Incluso Itachi estuvo de acuerdo con este enfoque y aprobó el plan de Aoba. A lo largo de los años, al observar los cambios de Konoha, especialmente los destinos de Hiruzen Sarutobi y Danzo Shimura, Itachi se había dado cuenta de algo inquietante. Podría haberse equivocado. Lo que pensó que era la mejor solución en ese momento fue, en retrospectiva, solo una forma de enmascarar su propia insuficiencia. Si Aoba hubiera estado en su posición, sin duda habría encontrado una mejor manera. Sasuke. Fingiendo no darse cuenta de la inquietud de Sasuke, Aoba casualmente soltó una bomba. Los Anbu han rastreado a Itachi. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. En un instante, todos los pensamientos enredados de Sasuke se desvanecieron, dejando solo un impulso primario. Venganza. Capítulo 242. El plan de Aoba para el Rinnegan de Sasuke. Itachi había comenzado a implementar el plan de Aoba para dividir la organización Akatsuki. Sin la autoridad de Nagato para reprimirlos, era inevitable que este grupo de peligrosos ninjas rebeldes se dividiera. La tarea de Itachi era controlar el alcance de esta fragmentación. De acuerdo con el plan de Aoba, Itachi orquestaría la división él mismo y reclutaría a algunos de los ninjas rebeldes, haciendo una transición gradual del liderazgo a Shin. La fuerza de Shin era suficiente, pero su corto tiempo en Akatsuki y su falta de reputación significaban que necesitaba a Itachi para servir como una figura de transición. Dentro de Akatsuki, aunque Itachi era reservado, su fuerza era innegable y su antigüedad y reputación eran sólidas. Los miembros restantes, aunque poderosos, no eran aptos para el liderazgo. Sasori, Deidara, Kisame o Shigaki, Shin y Iruko eran excepcionales en combate, pero carecían de las cualidades de un líder. Aunque Itachi tampoco era el líder ideal, era el más adecuado para el papel. Con un poco de persuasión, Itachi convenció fácilmente a los demás para formar una nueva versión de Akatsuki. En cuanto a Kakuzu, eligió permanecer en Amegakure para ayudar a Konan a estabilizar la aldea. La historia de Kakuzu era en realidad bastante rica, aunque se había interrumpido en la línea de tiempo original sin ser explorada por completo. Las razones de Kakuzu para quedarse eran muchas. Primero, no era un ninja rebelde en el sentido tradicional, su aldea lo había traicionado hace mucho tiempo. En el fondo, Kakuzu siempre había anhelado un propósito que pudiera dar sentido a su existencia. Durante su larga carrera como cazarrecompensas, eligió el dinero como principio rector. Después de unirse a Akatsuki, se convirtió en responsable de financiar la organización. Con el tiempo, inconscientemente había invertido mucho en Akatsuki y Amegakure. Irse ahora significaría demasiado costo hundido. Además, Amegakure era diferente a la aldea que había dejado. Konan lo trató genuinamente como a un camarada. Aunque Kakuzu nunca lo dijo en voz alta, ya había llegado a aceptar la aldea en su corazón. En cuanto a Iruko, sintió algo de arrepentimiento. Su tiempo en Amegakure había sido el más relajado de su vida. La aldea había hecho todo lo posible para proporcionarle recursos de investigación, lo que le permitió completar su técnica quimera. Sin embargo, cuando se enteró de que el líder de Akatsuki había perdido el Rinnegan, vaciló. A diferencia de Kakuzu, que había sido forzado a traicionar, Iruko era un verdadero egoísta. Su lealtad a Nagato se había basado en el hecho de que Nagato poseía los ojos de un dios, lo más cercano a la divinidad en el mundo.
Pero cuando Nagato perdió el Rinnegan, Iruko inmediatamente retiró su lealtad. Su filosofía era simple. La lealtad era flexible. Inicialmente, Iruko tenía poco respeto por Itachi y los demás. Sus métodos eran incompatibles con su investigación y, por lo tanto, no le beneficiaban. Sin embargo, sabía que Konoha todavía lo quería. Y la actual Konoha no era la aldea amante de la paz de antaño. Si se rebelara en cualquier aldea shinobi, su primer instinto sería capturarlo y entregarlo a Konoha. Por lo tanto, quedarse con estos poderosos ninjas rebeldes le ofreció cierto nivel de protección. El nuevo Akatsuki ahora tenía 6 miembros, pero su fuerza era formidable. Con la inteligencia de Itachi, localizaron con éxito el rastro de Obito Uchiha. El líder anterior que perdió el Rinnegan demuestra que no era un verdadero dios. También muestra que los ojos de un dios no tienen una lealtad inherente. Si somos lo suficientemente fuertes, también podemos manejarlos. Reclamar el Rinnegan nos permitirá iniciar el plan del Ojo de la Luna nosotros mismos y cumplir el verdadero objetivo de Akatsuki. La propuesta de Itachi fue persuasiva. Incluso entre estos excéntricos miembros de Akatsuki, el encanto de los ojos legendarios de un dios era irresistible. Después de todo, cada miembro se había unido a Akatsuki en gran parte debido al abrumador poder de Rinnegan. La perspectiva de dominar tal poder era algo que ninguno de ellos podía rechazar. Los miembros de Akatsuki se movilizaron con toda su fuerza, lo que llevó a Konoha a responder en consecuencia. Nuestros objetivos principales en esta batalla son Sasuke e Itachi. Una vez que comience la pelea, crearemos una oportunidad para que Sasuke se enfrente a Itachi uno a uno. En cuanto al resto, aunque son ninjas rebeldes, cada uno tiene un valor único. Captúralos vivos siempre que sea posible. Los miembros restantes de Akatsuki eran activos invaluables. Sasori era el pináculo de las técnicas de marionetas, Deidara no tenía rival en ninjutsu explosivo y Iruko era un maestro en la investigación de líneas de sangre. Incluso Kisame, el más sencillo de ellos, era un ninja único capaz de fusionarse con Sameada. Konoha estaba en un período de rápido desarrollo y el crecimiento requería acumulación. No solo en población, sino también en ninjutsu, técnicas secretas e investigación científica. Cada uno de estos individuos representó una oportunidad para el progreso de Konoha. Aunque Aoba había usado su conocimiento previo para sentar una base sólida para Konoha, la historia ahora se había desviado por completo de su curso original. Había perdido la ventaja de conocer eventos futuros, dejándolo sin más remedio que confiar en métodos tradicionales para fortalecer los cimientos de Konoha. En verdad, él no era el único que hacía esto. Madara Uchiha estaba haciendo lo mismo. No hace mucho, Madara anexó Kumogakure para reforzar las capacidades de Kirigakure. En cierto sentido, Kirigakure y Konoha ahora estaban involucrados en una carrera armamentista a gran escala. Esta misión fue de un nivel excepcionalmente alto. Si bien la fuerza de los miembros actuales de Akatsuki no representaba una gran amenaza para Konoha, la misión tenía una enorme importancia. Aoba no podía permitirse el lujo de tomarlo a la ligera, lo que lo llevó a supervisar personalmente la operación. Tsunade notó la inquietud de Aoba. Como su pareja, ella lo entendía mejor que nadie. No importa la situación, Aoba siempre parecía confiado, como si nada pudiera desafiarlo realmente. Su cómodo mandato como Hokage se debió en gran parte a la competencia de Aoba. Con su fuerza actual, esta misión no debería ser tan desafiante como parece. Pero siento que tienes una preocupación tácita. Aoba, ¿qué te preocupa? La pregunta de Tsunade hizo que Aoba volviera a sus sentidos. En pocas palabras, estoy tratando de nutrir a Sasuke. Acaba de despertar su Mangekyou Sharingan y su poder ocular es increíblemente fuerte. Además, su cuerpo no ha mostrado ningún efecto adverso, lo que lo convierte en un despertar perfecto. De acuerdo con el plan, pronto obtendrá el Mangekyou de Itachi y logrará el Eternal Mangekyou Sharingan. Cuando eso suceda, tendrá una oportunidad. Tsunade entendió de inmediato lo que quería decir Aoba. ¿Estás planeando cultivar un nuevo par de Rinnegan en Sasuke? Exactamente. No entiendo. ¿Por qué te preocupa esto? Madara tuvo éxito en ese entonces. Según tu explicación, Sasuke es la reencarnación de Indra. Él también debería tener todas las posibilidades de tener éxito. Incluso si no lo hiciera, ¿no lo habrías tenido en cuenta? No. Según mi plan, estoy al menos un 70% seguro de que puedo despertar al Rinnegan en Sasuke. Lo que me preocupa no es mi capacidad para lograrlo, es que no quiere que tenga éxito. Capítulo 243. Un giro del destino. ¿Qué es lo más importante en el mundo de Naruto? La mayoría de la gente diría instintivamente líneas de sangre.
Después de todo, a menudo se hace referencia a Naruto como una historia de ojos legendarios, que son una forma de Kekkei Genkai. Fundamentalmente, la historia parece arraigada en el poder de la herencia. Pero Aoba vio más profundo. El énfasis en las líneas de sangre no estaba del todo mal, pero era solo la superficie. El verdadero núcleo de este mundo era el chakra. Este poder fue el hilo conductor de toda la historia. Tomemos como ejemplo a los clanes Senju, Uchiha y Uzumaki, sus legados están ligados a líneas de sangre. Pero el linaje de Indra y Asura no se transmitió a través de la sangre, sino a través del chakra. Estas formas superiores de herencia se basaban en el chakra, convirtiéndolo en la verdadera esencia del mundo de Naruto. Todas las historias de este universo giraban en torno a él. El Rinnegan puede parecer un producto de líneas de sangre, pero en esencia, todavía estaba ligado al chakra. Vale la pena recordar que el Rinnegan de Sasuke en la historia original no fue el resultado de su herencia, sino que fue despertado directamente por Hagoromo Tsutsuki usando chakra. Además, Aoba siempre había tenido curiosidad. ¿Por qué Hagoromo le dio a Sasuke solo un Rinnegan? En la batalla final, si Sasuke hubiera tenido dos, ¿no habría sido mucho más fácil la pelea? Las pistas sobre esto se revelaron sutilmente durante la batalla contra Six Pack Madara. Se dijo implícitamente que el Rinnegan de Sasuke era más avanzado que el de Madara. A juzgar por batallas anteriores, la brecha entre tener un Rinnegan y tener dos era enorme. Cuando Madara solo tenía un Rinnegan, luchó contra los esfuerzos combinados de las fuerzas aliadas Shinobi. Solo podía usar Limbo, Border Hail para crear una sola sombra. Pero una vez que adquirió ambos Rinnegans, no solo aumentó su poder, sino que Limbo le permitió crear 5 sombras. Lo intrigante, sin embargo, era que Sasuke, con solo un Rinnegan, podía ver fácilmente a través de las habilidades de sigilo más fuertes del Limbo. Además, el jutsu exclusivo de Rinnegan, Amenote Hikara, ya era absurdamente poderoso. Hay un pequeño detalle en el anime. Sasuke inicialmente usó Amenote Hikara para intercambiar incluso el aire, lo que le permitió teletransportar a su oponente sin necesidad de un ancla. Pero después de algunos episodios, esta habilidad aparentemente fue nerfeada, lo que le obligó a intercambiar posiciones con algo tangible. Surgen dos posibilidades. O su uso repetido del Rinnegan lo fatigaba, debilitando la técnica, o los permisos del Rinnegan se reducían. Después de todo, no era un poder que él mismo despertara, y la máxima autoridad probablemente no descansaba con él. Ya sea luchando contra Madara o Kaguya, Naruto y Sasuke enfrentaron inmensos desafíos. Pero teniendo en cuenta la participación práctica de Hagoromo en otorgarles sus poderes, está claro que podría influir en el mundo ninja. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Por qué Hagoromo no intervino antes? Por ejemplo, Madara fue engañado por Black Zetsu durante décadas. Como otra reencarnación de Indra, ¿no habría resuelto el problema una advertencia a Madara y evitado el caos posterior? Pero Hagoromo no lo hizo. A pesar de ser un genio que despertó al Rinnegan por su cuenta, Madara claramente no fue favorecido por su padre. En cambio, Hagoromo mostró una clara preferencia por Hashirama y Naruto, quienes eran mucho menos estratégicos. En esencia, los conflictos del mundo ninja surgieron de los rencores de esta familia. Aoba sabía que era un extraño en estas disputas. Lo que parecía factible en teoría podría no funcionar para él simplemente debido a su posición como forastero. La emboscada se estableció en la Tierra de las Aguas Termales. Aoba no conocía la ubicación exacta de Obito, pero la Tierra de las Aguas Termales, famosa como un refugio para la recuperación y la relajación, era un escondite plausible. Los miembros de Akatsuki llegaron, desgastados por el viaje, a la Tierra de las Aguas Termales. Mientras tanto, el equipo de Konoha había llegado antes y preparó meticulosamente su emboscada. Aunque Aoba no tenía la intención de matar a los miembros restantes de Akatsuki, su peligroso potencial justificaba una lujosa alineación para la misión. Además de su propio equipo 7, Kakashi había traído 6 equipos de Lambu. Además de eso, tenían 2 luchadores poderosos. Hiruzen Sarutobi y Minato Namikaze. Entre los 6 miembros de Akatsuki, 2 eran agentes dobles, lo que dejaba bastante claro el equilibrio de poder. Sasuke había permanecido en silencio durante todo el viaje. Su comportamiento inquietó a Naruto y Karin, quienes empatizaron con su dolor pero no pudieron comprender completamente lo que debía sentirse al enfrentarse al hermano mayor que había masacrado a su clan. Aoba notó la agitación emocional de Sasuke, pero sabía que no podía resolverse. El odio, después de todo, siguió una cierta trayectoria. Cuando permanecía por debajo de un cierto umbral, el odio se desvanecía con el tiempo. Pero una vez que cruzaba una línea crítica, se enconaba y se volvía más pesado con el tiempo.
Sasuke estaba sin duda en la última categoría. La masacre de su clan fue una herida que el tiempo no pudo curar. A pesar de los esfuerzos de Aoba a lo largo de los años para aliviar sus emociones, el odio enterrado durante mucho tiempo había surgido a la superficie en este momento final, consumiendo a Sasuke por completo. Aoba incluso podía sentir que la intensidad de las emociones de Sasuke estaba causando que el poder de su Sharingan se agitara violentamente. De repente, Karin, que tenía los ojos cerrados por la concentración, los abrió abruptamente. «Están aquí». En ese instante, el aura de Sasuke estalló momentáneamente y su Susanoo casi se manifestó. Sin embargo, logró recuperar el control y reprimir sus emociones. ¿Dónde está? En la plaza de aguas termales de la Tierra de las Aguas Termales, 6 individuos exudaban un chakra aterrador. Uno de ellos incluso tenía un nivel de chakra comparable al de una bestia con cola. Muy bien. Kakashi, continúa con el plan. Kakashi llevó a su equipo a manejar la configuración del perímetro. En batallas de este calibre, los shinobi ordinarios no serían de mucha utilidad. Los verdaderos combatientes fueron Aoba, Kakashi, Hiruzen Sarutobi y Minato Namikaze. Los otros miembros de Anbu tenían la tarea de establecer barreras, brindar apoyo sensorial y manejar roles auxiliares. Espera. Karin habló de repente, deteniendo al grupo. Algo anda mal. Hay otro. Alguien más está en la plaza. Su chakra es aún más aterrador. ¿Otro? Aoba frunció el ceño ligeramente, luego su expresión cambió a una de sorpresa. Podría ser. En la plaza de aguas termales en la Tierra de las Aguas Termales, los 6 miembros de Akatsuki miraban fijamente a un hombre enmascarado y vestido de negro parado frente a ellos. Itachi, tu información es realmente precisa. Encontramos a este tipo tan fácilmente, dijo uno de los miembros de Akatsuki. Itachi asintió sin emoción, pero por dentro, estaba maldiciendo frenéticamente la situación. ¿Qué diablos está pasando? ¿No se suponía que el Rinnegan era solo una distracción? ¿No era el plan para mí arreglar las cosas con Sasuke y luego hacerme cargo de Akatsuki? ¿Por qué diablos está Obito realmente aquí? Capítulo 244. La casa de Obito. Itachi estaba desconcertado por dentro, pero sin que él lo supiera, Obito estaba igual de frustrado. Había considerado esta operación como una desviación de sus patrones habituales. En lugar de esconderse en una cueva de montaña aislada o en una guarida subterránea, eligió la Tierra de las Aguas Termales, altamente poblada, confiando en mezclarse con la multitud y usar el principio de oculto a plena vista para permanecer oculto. Hacía solo unos minutos, Obito había salido de una fuente termal, sintiéndose satisfecho por su decisión. Pero cuando salió de la posada, fue recibido por 6 miembros de Akatsuki parados en la plaza, aparentemente esperándolo. Para Obito, estaba claro. Los Akatsuki habían descubierto completamente su paradero y estaban al acecho. Lo que lo desconcertó fue cómo se había filtrado su ubicación. Además, a pesar de haber tomado el Rinnegan de Nagato, ¿por qué estas personas seguían persiguiéndolo? Según su comprensión de Akatsuki, el grupo debería haberse disuelto inmediatamente después de la pérdida de Rinnegan. Sin embargo, aquí estaban, no solo permaneciendo unidos sino también convergiendo hacia él con una clara intención. Itachi quería explicar que no estaba aquí por Obito. Después de la última batalla, su cuerpo estaba muy agotado y se mostraba reacio a luchar a menos que fuera absolutamente necesario, ya que estaba guardando sus ojos para Sasuke. Pero frente a Obito, que ahora poseía el Rinnegan, no tenía confianza sin usar su Mangekyou Sharingan. De hecho, incluso con él, dudaba de sus posibilidades contra los llamados Ojos de Dios. Itachi era un genio y, precisamente por eso, tenía una comprensión más clara de la disparidad de fuerza entre los dos lados. Afortunadamente, no estaba luchando solo. Con 5 camaradas fuertes a su lado, esta seguía siendo una batalla ganable. Lo que lo inquietó, sin embargo, fue la ausencia de las fuerzas de Konoha. Por un momento, sospechó que Aoba estaba mirando desde algún lugar, esperando que se enfrentara con Obito. Y, como resultó, tenía razón. En el puesto de mando de Konoha, Aoba había cancelado la operación. El Rinnegan no era un poder cualquiera, era un cambio de juego capaz de destrucción a gran escala. El equipo actual no estaba preparado para manejar el Rinnegan. Si iban a hacer un movimiento contra Obito, Aoba necesitaba esperar hasta que sus propios ojos se recuperaran por completo. Alternativamente, la tarea recaería en Hashirama Senju, quien actualmente estaba apostando su fortuna en los casinos de Konoha. Uno de ellos necesitaba estar en óptimas condiciones para tener una oportunidad contra Obito con el Rinnegan. Obito había demostrado su destreza en la historia original a través de numerosas batallas.
Además de ser contrarrestado por la técnica del dios del trueno volador de Minato, Obito había demostrado constantemente su fuerza. En la batalla final contra Kakashi, Naruto y Gui, incluso se había contenido significativamente. De principio a fin, confió casi exclusivamente en Kamui. A pesar de poseer tanto a Kamui como a los Rinnegan, nunca usó las habilidades de los Rinnegan o el Jutsu a gran escala. Su pelea con Kakashi en la dimensión Kamui fue principalmente un combate cuerpo a cuerpo, con la excepción de un solo jutsu de bola de fuego. Aunque Aoba tenía poca experiencia directa luchando contra Obito, sabía que el hombre había sido entrenado por Madara Uchiha. La fuerza de Obito no era tan simple como podría parecer. La capacidad de Minato para derrotarlo rápidamente se debió al extraordinario talento de Minato, no porque Obito fuera débil. Ahora, con la adición de Rinnegan, derribar a Obito requeriría una alineación aún más fuerte. Deja que Akatsuki y Obito luchen primero. Limpiaremos después, decidió Aoba. En comparación con los Rinnegan, los miembros de Akatsuki eran mucho menos significativos. Su valor no se acercó al de Rinnegan. Si Aoba pudiera adquirir el Rinnegan temprano, le permitiría explorar sus secretos más profundamente y potencialmente poner fin a este juego antes de lo previsto. En el momento en que Obito vio a los miembros de Akatsuki, su primer instinto fue usar a Kamui para escapar. Pero luego recordó, ya no tenía a Kamui. Si bien ahora poseía al Rinnegan más poderoso, trasplantar a ambos Rinnegan había revelado por qué Madara había elegido a Nagato para empuñarlos en primer lugar. Las demandas de chakra del Rinnegan estaban más allá de lo que la mayoría de la gente podía manejar. Incluso en su apogeo, Obito apenas podía manejarlo. Pero después de sufrir múltiples heridas graves y destrozar gran parte de su propio cuerpo para deshacerse de Black Zetsu, su fuerza estaba lejos de su mejor momento. Incluso con las células de Hashirama, la regeneración de un daño tan extenso no era factible. La recuperación de Obito había sido ayudada por varios Zetsu blancos que había escondido dentro de su cuerpo, como se estableció durante la batalla en la Tierra de la Lluvia. Después de huir de su encuentro casi fatal, Obito apenas había sobrevivido, casi perdiendo el control ante el Zetsu blanco. En última instancia, había logrado cambiar el rumbo a través del conflicto interno entre los Zetsu, lo que le permitió reconstruir su cuerpo. Pero este nuevo cuerpo estaba lejos de ser óptimo. Carecía de la integración perfecta de la que Madara y Black Zetsu habían creado para él. Anteriormente, Obito podía usar Kamui casi indefinidamente sin esfuerzo. Pero ahora, con el Rinnegan, cada batalla conllevaba el riesgo de un rápido agotamiento. Su pensamiento inmediato fue usar Shinra Tensei para repeler a los miembros de Akatsuki y luego volar con la habilidad de levitación de Rinnegan. Sin embargo, mientras se preparaba para activar el jutsu, un kunai de repente le atravesó la espalda. Tan rápido. Obito torció su cuerpo en el último momento, evitando una herida fatal, pero aún estaba conmocionado. Sin que él lo supiera, Itachi ya había creado un clon de sombra y lo había maniobrado detrás de él. En teoría, la percepción de Rinnegan debería haber evitado esto. Pero Obito había mantenido el Rinnegan suprimido para conservar el chakra, lo que retrasó su reacción. Para empeorar las cosas, Obito ni siquiera había visto los sellos de mano de Itachi, un testimonio de la velocidad de Itachi. Esto resaltó cuánto se había contenido Itachi durante su pelea con Sasuke. En batallas anteriores contra Kakashi, Asuma y otros, Itachi había sido tan rápido con sus sellos que eran casi invisibles, a menudo realizados con una mano. Pero contra Sasuke, sus sellos fueron deliberados y exagerados, más lento que incluso el de Kisame. Al segundo siguiente, Obito levantó la supresión de su Rinnegan y desató a Shinra Tensei sin dudarlo. La onda expansiva invisible instantáneamente lanzó a Kisame y a los demás. Sin perder un momento, Obito comenzó a levitar para escapar. Pero justo cuando emprendió el vuelo, una risa burlona resonó desde arriba. Mirando hacia arriba, Obito vio a Deidara montado en un pájaro de arcilla, descendiendo rápidamente. Sin demora, Deidara le arrojó docenas de bombas de arcilla directamente. El Rinnegan podía absorber ninjutsu, pero las bombas de arcilla de Deidara no eran ninjutsu estándar. Las explosiones resonaron en el cielo. Obito salió ileso, pero se vio obligado a volver al suelo. En el suelo, Itachi, Kisame, Iruko, Shin y Sasori ya lo habían rodeado. Capítulo 245. Batalla feroz. Obito inicialmente consideró usar a Shinra Tensei para nivelar toda el área, pero finalmente se contuvo. El movimiento lo dejaría severamente debilitado y se enfrentaba a 6 oponentes de nivel Kage. Si bien Shinra Tensei era efectivo para eliminar enemigos más débiles y alterar el terreno, no era suficiente para matar instantáneamente a luchadores de élite como estos.
Por un momento, Obito no pudo evitar lamentar la pérdida de su Kamui Mangeki Sharingan. Si todavía tuviera a Kamui, no habría sido acorralado así. Pero la situación era la que era, y no había mejores opciones. Obito se quitó la capa, revelando la parte superior de su cuerpo desnudo. Su cuerpo, después de haber sufrido múltiples desgarros, reparaciones y modificaciones, ahora era casi indistinguible de un Zetsu blanco. Aparte de su corazón y cerebro, la mayoría de sus órganos vitales habían desaparecido o se habían reconstruido. La integración apresurada había dejado su cuerpo entrecruzado con cicatrices grotescas. La vista de su cuerpo retorcido hizo que varios miembros de Akatsuki fruncieran el ceño. Kisame fue el primero en actuar, formando sellos de mano. Iré primero. Liberación de agua. Gran técnica de cascada. Como usuario de estilo acuático de primer nivel, Kisame inundó el área, transformando toda la plaza en un vasto lago para crear un campo de batalla ventajoso para él. Al mismo tiempo, Sasori agitó las manos, convocando a los 10 títeres de Chikamatsu. A excepción de Itachi, los miembros de Akatsuki eran todos expertos en el manejo del combate grupal. Su ataque coordinado hizo que pareciera que Obito estaba siendo asaltado por cientos de enemigos a la vez. Pero un veterano endurecido por la batalla como Obito no era de los que se rinden fácilmente. Liberación de la tierra. Caos del infierno. Liberación de madera. Advenimiento de un mundo de árboles en flor. Obito desató su característico Earth Release, solo para enfrentarse al igualmente formidable World Release de Shin al mismo tiempo. Este tipo, Obito apretó los dientes. Si bien sabía que Shin poseía liberación de madera, fue solo ahora, enfrentándolo directamente, que se dio cuenta de cuán potentes eran las habilidades de Shin, posiblemente incluso superando las suyas. No era de extrañar que Nagato y Conan hubieran tenido a Shin en tan alta estima. Las dos técnicas de liberación de madera chocaron y se entrelazaron, creando un caos en el que incluso alguien del calibre de Itachi luchó por intervenir. World Release no era inherentemente invencible, pero una vez que su escala y fuerza alcanzaron un cierto umbral, se volvió casi imbatible para los shinobi ordinarios. En un instante, la plaza en la tierra de las aguas termales quedó reducida a escombros. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Formando sellos de mano, Obito desató una enorme bola de fuego, rompiendo la liberación de madera y obligando a Shin a retirarse. Sin embargo, Iruko de repente parpadeó frente a la bola de fuego y levantó una mano, activando Dark Release, absorbiendo el jutsu de Obito. Liberación oscura. Obito conocía las habilidades de los miembros de Akatsuki, lo que solo aumentaba su frustración. Con el Rinnegan, el ninjutsu convencional no funcionaría en su contra, pero la capacidad de Iruko para absorber jutsu complicaba aún más las cosas. Esto dejó a World Release y Taijutsu como sus únicas opciones viables. Si bien Obito era experto en Taijutsu, la presencia de Sasori y sus 10 marionetas de Chikamatsu hizo que el combate cuerpo a cuerpo fuera muy arriesgado. Los titiriteros contrarrestaron a los especialistas en Taijutsu por naturaleza. Los títeres estaban equipados con armas y veneno, lo que los hacía mortales en el combate a corta distancia. Incluso un pequeño error podría ser fatal para el atacante. Obito podría usar a Shinra Tensei para despejar el área, pero los miembros de Akatsuki estaban preparados para eso. Deidara permaneció en el aire, manteniéndose fuera del alcance de Shinra Tensei. Si bien Shinra Tensei teóricamente podría alcanzarlo, el costo sería inmenso, especialmente considerando el ya alto consumo de las habilidades de Rinnegan. Para empeorar las cosas, Obito sabía que Shin, como Kakuzu, tenía un cuerpo pseudo-inmortal, lo que dificultaba aún más eliminarlo. Cuanto más analizaba Obito la situación, más problemática parecía. Sus graves heridas lo habían dejado sin los recursos para crear sus títeres de Six Paths, dejándolo atrapado en este punto muerto. En las afueras de la ciudad, el equipo de Konoha observó la situación. Usando su Minsei of de Kagura, Karin proporcionó actualizaciones en vivo. Obito trató de escapar del campo de batalla, pero se vio obligado a retroceder. Se involucró en un breve intercambio de World Release con Shin, pero terminó en tablas. La batalla está ahora en un punto muerto. Obito parece estar luchando. No ha convocado a sus títeres de Six Paths, y su uso de las habilidades de Rinnegan parece no ser refinado. La situación se ve mal para él. Al menos, así era como aparecía en la superficie. Sin embargo, Aoba sabía que no era así. No había forma de que alguien como Obito fuera derrotado tan fácilmente. Como portador de Rinnegan, Obito todavía tenía una carta de triunfo bajo la manga. De vuelta en el campo de batalla, Kisame lanzó otro ataque. Liberación de agua. Técnica de bala de tiburón de agua.
Obito activó la capacidad de absorción de Rinnegan para anular la técnica del agua basada en chakras. Sin embargo, los 10 títeres de Chikamatsu se acercaron rápidamente. Obito encontró que los títeres eran aún más problemáticos que el ninjutsu tradicional, especialmente dado su estado debilitado. Si estuviera en su apogeo o todavía tuviera a Kamui, ni siquiera habría parpadeado ante este nivel de oposición. Dado que los títeres no podían ser absorbidos, Obito no tuvo más remedio que usar a Shinra Tensei para repeler a los títeres. Luego formó rápidamente sellos de mano, invocando jutsu. El jutsu de invocación del Rinnegan era uno de los puntos por los que Aoba siempre había sentido curiosidad. Las bestias de invocación utilizadas por los 6 caminos del camino del dolor de los animales no eran invocaciones ordinarias. No solo eran criaturas nunca antes vistas en el mundo ninja, sino que también eran inmensamente poderosas. Algunos de ellos incluso tenían una fuerza cercana a la de las bestias con cola. El que Aoba recordaba más vívidamente era el perro del infierno de múltiples cabezas, que les hizo pasar un mal rato a los 3 grandes sapos del monte Miboku. Ahora, con la invocación de Obito, el primero en aparecer fue el perro del infierno de múltiples cabezas, seguido por el enorme pájaro capaz de volar y lanzar bombas, el enorme rinoceronte con su fuerza abrumadora y su piel casi impenetrable, y otras criaturas igualmente formidables. En total, Obito convocó al menos a 10 bestias a la vez. Claramente, se había dado cuenta de la gravedad de la situación y estaba haciendo todo lo posible. Después de convocar a las bestias, Obito se retiró y luego pareció desvanecerse en el aire. ¿Desapareció? No, es una especie de bestia invocadora invisible. Era el camaleón, previamente convocado por Nagato en la historia original. La criatura tenía increíbles capacidades de sigilo, hasta el punto en que incluso Jiraiya, en modo sabio, tuvo dificultades para detectarla antes de finalmente localizarla y derrotarla. Sin embargo, los miembros de Akatsuki que se enfrentaban a Obito ahora no poseían el modo sabio. Por un momento, perdieron por completo la pista de su posición. Pero eran shinobi de primer nivel y se adaptaron rápidamente a la situación. Kisame formó sellos de mano y el agua en el suelo comenzó a fluir nuevamente. Con sus enormes reservas de chakra, podía usar jutsu de estilo acuático a gran escala con fines sensoriales. Pronto, el agua se encontró con algún tipo de obstrucción invisible. Te encontré. Capítulo 246. Agendas ocultas. Bloqueando el camino de Kisame estaba el enorme rinoceronte. Su enorme tamaño hizo que el jutsu de estilo acuático a su alrededor fuera irrelevante, cargando a través de la técnica de la gran cascada como si no estuviera allí. Kisame solo pudo esquivar su carga, haciendo una mueca de molestia. Sin embargo, la breve demora permitió que la figura invisible en el agua desapareciera por completo. Lanzamiento de tormenta. Circo láser. Desde arriba, innumerables relámpagos llovieron como agua que fluye, cubriendo el área cubierta de agua. Sorprendentemente, el rayo pasó por alto a Kisame y a los demás, fluyendo hacia el agua como si buscara algo. Esta era Storm Release, la especialidad de Iruko. Una combinación de chakra de agua y rayo hasta su límite absoluto, el límite de la línea de sangre, permitió que el rayo adquiriera propiedades fluidas y maleables. Los destellos de electricidad golpearon algo en el agua, causando una breve chispa antes de desaparecer. Lo encontré. Gritó Iruko. Sasori inmediatamente envió a los 10 títeres de Chikamatsu hacia adelante, mientras que Shin usó Wood Release para sellar el área. El grupo pudo ver que tanto los títeres como el Wood Release golpearon algo invisible. Con un fuerte soplo, una de las bestias invocadoras encapuchadas desapareció. Sin embargo, la figura de Obito no reapareció. En ese momento, Uchiha Itachi se movió. Sin que nadie se diera cuenta, su Sharingan ya había cambiado a su forma Manjeki. En su mano derecha, sostenía un kunai, que levantó justo a tiempo para bloquear un ataque repentino de Obito, que había aparecido detrás de él. La primera prioridad de Obito era Itachi, ya que sabía muy bien que entre este grupo, Itachi representaba la mayor amenaza. Como compañero Uchiha que había pasado años en la misma organización, Obito siempre había prestado mucha atención a Itachi. Debido a esto, Obito era muy consciente de que los talentos ninja de Itachi superaban por completo a los suyos. El talento de Obito era innegable, particularmente con el Sharingan. Ir directamente de dos Tomoe a Manjeki era casi inaudito. Su dominio de Kamui consolidó aún más su estatus como prodigio. Pero Itachi era un genio todoterreno. Su habilidad con el Manjeki no era inferior a la de Obito. Considere a Sasuke, cuyo Manjeki estaba casi ciego en un mes. Por el contrario, Itachi soportó años en Akatsuki, usando constantemente su Manjeki sin problemas significativos.
Esto demostró el control preciso de Itachi y su profunda comprensión de sus ojos. Lo más importante es que, incluso sin el Manjeki, las habilidades de Itachi en otras áreas, ninjutsu, genjutsu, taijutsu estaban mucho más allá de lo que la mayoría de los shinobi podían igualar. Su genjutsu con el Sharingan de 3 tomos era casi imparable. Agregar técnicas como Shurikenjutsu, Kenjutsu y su clon de cuervo que combinaba genjutsu y sustitución hizo que Itachi fuera casi intocable. Obito priorizó apuntar a Itachi porque sabía que la verdadera amenaza estaba en el hombre que aún no había actuado. Pero a pesar de la falta de acción de Itachi, su enfoque había sido nítido desde el principio. Cuando sus armas chocaron, Obito sintió un momento de satisfacción. Te tengo, Shinra Tensei. Obito no tenía como objetivo matar a Itachi directamente con las varas negras, sabía que eso no era realista. En cambio, su objetivo era acercarse y desatar a un Shinra Tensei perfectamente sincronizado. A tan corta distancia, con el poder que había reunido, Obito confiaba en que esto heriría gravemente a Itachi. Una fuerza de conmoción cerebral masiva barrió en forma de abanico, desgarrando la plaza ya en ruinas. Pero cuando la fuerza estalló, Obito se dio cuenta de su error. Ante sus ojos, el cuerpo de Itachi se disolvió en una bandada de cuervos. Desde atrás, Obito sintió un dolor punzante. Amaterasu. Sin darse la vuelta, Obito ordenó a su perro infernal de múltiples cabezas que cargara hacia adelante, bloqueando al resto de los miembros de Akatsuki. Luego arrancó la carne ardiente de su espalda, quitando las llamas de Amaterasu. A pesar de su desempeño mediocre en la historia original, Amaterasu era, en combate real, una técnica increíblemente peligrosa. Su activación instantánea y llamas inextinguibles lo convirtieron en uno de los mejores jutsu oculares ofensivos. El cuerpo anormal de Obito le permitió sobrevivir sacrificando carne, pero para un ninja ordinario, la única opción sería cortar el área en llamas de inmediato, a costa de su efectividad en el combate. Itachi inspeccionó el campo de batalla, frunciendo el ceño ligeramente. Sasori, Kisame, Iruko y Shin estaban enredados con las diversas bestias convocadas. Incluso Deidara, en el aire, estaba ocupada por el enorme pájaro. Lo que se destacó fue que Itachi se dio cuenta de que los miembros de Akatsuki se estaban conteniendo. Si bien las bestias convocadas eran formidables, no deberían haber podido atar a estos shinobi de élite durante tanto tiempo. Estaba claro que este no era un equipo cohesionado. Cada miembro tenía su propia agenda. Del grupo, solo Kisame parecía estar luchando seriamente, y ya estaba a punto de derribar al rinoceronte gigante. Los demás claramente estaban reservando su fuerza. Después de todo, solo había un par de Rinnegan, y todos querían ser el vencedor final. Ante esto, Itachi solo pudo burlarse internamente. Obito todavía está vivo y coleando, pero ya están planeando cómo dividir el botín. Un montón de insectos, contra los que no vale la pena conspirar. Desde la distancia, el equipo de Konoha también notó el cambio en el campo de batalla. Aoba no estaba particularmente preocupado por el agotamiento de los miembros de Akatsuki. Sin embargo, la condición de Uchiha Itachi era un asunto completamente diferente. El Manjeki Sharingan de Itachi era demasiado importante tanto para el desarrollo de Sasuke como para los planes futuros de Aoba. Si Itachi se esforzaba demasiado aquí y se quedaba ciego, sería un revés significativo. Aunque, en teoría, el Sharingan de Sasuke podría trasplantarse a Itachi para formar el Eternal Manjeki Sharingan y luego volver a intercambiarse, las implicaciones eran problemáticas. No solo sería difícil de explicarle a Sasuke, sino que el cuerpo de Itachi ni siquiera podría soportar tal procedimiento. Lo que Aoba quería era la destrucción mutua entre Akatsuki y Obito, no el agotamiento innecesario de Itachi solo. Después de pensarlo un momento, Aoba formó sellos de mano, invocando Jutsu. Hace mucho tiempo, Aoba había adquirido una criatura invocadora. El ser conocido como Mui, nacido de la caja de la felicidad suprema. Esta criatura poseía una fuerza de combate a la par con una bestia con cola y tenía la habilidad única de sentir los pensamientos de los demás, lo que la hacía increíblemente formidable. Sin embargo, Aoba se había abstenido de usarlo después de su adquisición. Cada vez que luchaba en serio, había sido contra oponentes como Madara o Black Setsu. Se rumoreaba que la caja de la felicidad definitiva era un artefacto dejado por el sabio de los 6 caminos. Si bien Black Setsu carecía de un poder de combate abrumador, tenía un arsenal de habilidades extrañas y, después de todo, era un pariente consanguíneo del sabio. Aoba no quería convocar a Mui imprudentemente y arriesgarse a que fuera contrarrestado. Pero ahora, con Black Setsu ya no al lado de Obito, las reservas de Aoba habían desaparecido. Mui, ve a agitar las cosas para ellos. Capítulo 247. Obito desesperado.
En el cielo, Deidara fue el primero en sentir que algo andaba mal. Una presencia de chakra tan abrumadora que hizo que su piel se erizara se acercaba rápidamente. Al segundo siguiente, un orbe de energía carmesí profundo pasó junto a él, dirigiéndose directamente hacia Obito en el suelo. Obito, encerrado en combate con Itachi Uchiha, se vio obligado a esquivar en el último momento. Pero el bombardeo no había terminado. Llovieron más proyectiles de chakra. El implacable ataque desde arriba dejó a las enormes bestias convocadas sin forma de escapar. Al final del ataque, el 80% de ellos fueron aniquilados, dejando solo al perro del infierno de múltiples cabezas y al pájaro volador vivos. Este cambio repentino liberó a los miembros restantes de Akatsuki, dejándolos sin excusa para contenerse más. El Rinnegan no es solo algo que queremos, dijo Itachi con frialdad. Konoha y Madara Uchiha también lo desean. Puedes seguir estancándote, pero una vez que llegue cualquiera de los lados, todos pagaremos un alto precio. Aunque no lo deletreó, las palabras de Itachi dieron la impresión de que los ataques de arriba habían sido convocados por él. Esto agregó una capa adicional de presión sobre los miembros de Akatsuki. La lógica de Itachi era sólida, una vez que Konoha o Madara intervinieran, el Rinnegan sin duda se les escaparía de las manos. Al darse cuenta de lo que estaba en juego, los miembros de Akatsuki finalmente comenzaron a tomarse la pelea en serio. La bestia voladora convocada fue rápidamente inmovilizada por Mui y eliminada. Deidara tomó el control del espacio aéreo, cortando la ruta de escape de Obito, mientras que los 5 miembros restantes de Akatsuki lanzaron un asalto terrestre total. Sasori se abstuvo de usar actuación de 100 títeres, ya que era una técnica destinada a batallas grupales. Contra alguien como Obito, los 10 títeres de Chikamatsu fueron mucho más efectivos. Shin usó World Release para sellar el subsuelo, evitando que Obito usara la técnica Maifli para escapar. Kakuzu, Iruko y Uchiha Itachi lideraron el asalto frontal. Bajo una presión tan intensa, Obito fue llevado al límite. Cada oponente era un renombrado shinobi de nivel Kage. Si bien Shinra Tensei siguió siendo una herramienta versátil, su efectividad disminuyó cuando los oponentes estaban preparados para ello. El jutsu de estilo acuático a gran escala de Kisame y el jutsu de estilo de fuego de Itachi llegaron en oleadas implacables, lo que obligó a Obito a usar continuamente la capacidad de absorción del Rinnegan para contrarrestarlos. Mientras tanto, el Swift Release de Iruko le permitió correr por el campo de batalla a altas velocidades, explotando el tiempo de reutilización entre los ataques de Shinra Tensei y de Obito. El denso aluvión de ataques dejó a Obito cauteloso de usar a Shinra Tensei imprudentemente. Cualquier paso en falso durante el tiempo de reutilización de la habilidad podría tener consecuencias devastadoras, especialmente con Iruko e Itachi esperando para capitalizar. Iruko, que había sido un Jonin durante su tiempo en Konoha, se había pasado al lado oscuro debido a su falta de talento natural. Ahora, con 4 líneas de sangre, Swift Release, Storm Release, Steel Release y Dark Release, su destreza en el combate había alcanzado su punto máximo. Sus habilidades ofensivas y defensivas equilibradas lo hicieron increíblemente difícil de tratar. En la escala shinobi convencional, Iruko no tenía debilidades evidentes, lo que lo convertía en un oponente de pesadilla a menos que se sintiera abrumado por un poder muy superior. Si bien Obito poseía tal poder, no podía permitirse el lujo de usarlo libremente. Todavía había 5 oponentes más con los que lidiar, incluido el extremadamente peligroso Itachi y el misterioso Shin, que estaba bloqueando el subsuelo. Entre los 6, Shin era el que Obito entendía menos. Reclutado por Conan, se dice que Shin escapó de los laboratorios de Konoha. Su Odd Release y Sharingan apoyaron esta afirmación. Lo que más preocupaba a Obito era cuánto más fuerte parecía la liberación de madera de Shin ahora en comparación con encuentros anteriores, lo que sugiere que había estado ocultando su verdadero poder todo el tiempo. Esto probablemente significaba que Shin también tenía otras cartas de triunfo. No importa cómo Obito analizara la situación, las cosas se veían sombrías. Maldita sea. Solo quería relajarme en una fuente termal, y ahora estoy en este lío. Parece que si quiero irme de aquí con vida, tendré que pagar un precio. Por un momento, Obito anheló su Kamui Manjeki Sharingan. En una situación como esta, Kamui habría sido mucho más útil que el Rinnegan. Sin un cuerpo suficientemente fuerte y una comprensión profunda del Rinnegan, su potencial era imposible de liberar por completo. Después de otro encuentro en el que el Amaterasu de Itachi lo obligó a mutilar su propio cuerpo, Obito finalmente se rompió. Bastardos, todos ustedes, mueren. Rugió, formando sellos de mano en un ataque de ira, invocando Jutsu. Esta vez, la mitad de la tierra de las aguas termales fue testigo de una escena sin precedentes.
Con la invocación de Obito, una enorme criatura se materializó ante los ojos de todos. Comparado con él, el opresivo perro del infierno de múltiples cabezas ahora parecía tan inofensivo como un conejo. ¿Qué es esa cosa? El equipo de Konoha, mirando desde lejos, quedó atónito. Entre ellos, solo Ans de la Salamandra, ahora fallecido, podría haberlo reconocido. Incluso los miembros de Akatsuki, que sabían de su existencia, nunca lo habían visto en su forma de combate completa. Aunque el 10 colas aún no se había despertado por completo, valía la pena recordar que Akatsuki había extraído con éxito casi todo el chakra del 8 colas y se lo había dado de comer al 10 colas. Si bien estaba lejos de su verdadera resurrección, ahora poseía una movilidad y un poder considerables, mucho más que cuando Nagato lo había convocado brevemente en el pasado. Además, el poder del 10 colas no solo es inmenso, sino que está fundamentalmente al nivel del sabio de los 6 caminos. En la historia, tanto Obito como Madara solo alcanzaron el nivel de los 6 caminos después de convertirse en el Jinchuriki del 10 colas. En esencia, el 10 colas en sí mismo es un símbolo del poder supremo. Además, el 10 colas posee una variedad de habilidades ofensivas únicas. Si bien esta es solo su primera forma, el chakra que absorbió del 8 colas le permite realizar algunos de sus ataques característicos. Cuando las protuberancias de su espalda comenzaron a brillar, innumerables rayos de Heavenly Lightning llenaron el cielo. Deidara, en el aire y vulnerable a las técnicas de estilo rayo, fue el primero en sufrir. El rayo era su debilidad natural. El problema clave era que las técnicas de los 10 colas estaban mucho más allá del jutsu ordinario. Sus ataques alteraron la estructura misma del campo de batalla, cubriendo varios kilómetros de radio. Enfrentando este nivel de poder por primera vez, los miembros de Akatsuki no tenían preparación ni conciencia del peligro. Inmediatamente fueron engullidos por el rayo. Incluso Uchiha Itachi tuvo que activar su Susanoo en el primer momento. Sin él, su cuerpo no habría podido soportar el ataque. Los 10 títeres de Chikamatsu de Sasori fueron completamente aniquilados. Sin embargo, su verdadero cuerpo, escondido dentro de la marioneta de Iruko, sobrevivió debido a sus fuertes capacidades defensivas. Shin no pudo esquivar a tiempo y se electrocutó gravemente. Sin embargo, gracias a su cuerpo pseudo-inmortal, se recuperó rápidamente. Kisame, siempre ingenioso, erigió un enorme muro de agua para protegerse. El agua debilitó significativamente el poder del rayo, lo que le permitió sobrevivir a duras penas. A Iruko le fue peor. Intentó escapar usando Swift Release, pero fue alcanzado por el rayo a mitad de camino. Trató de usar el Release para resistir el ataque, pero rápidamente se dio cuenta de que no era suficiente. Finalmente, recurrió a Dark Release en un intento de absorber el rayo. ¿El resultado? Todo su brazo derecho explotó. Mientras que Dark Release podía absorber chakra, el chakra del 10 colas era de una dimensión completamente superior y abrumadoramente vasto en cantidad, mucho más allá de su capacidad de manejo. Y esta fue solo la primera forma del 10 colas, alimentado por el chakra del 8 colas. Si fuera el 10 colas completamente revivido, incluso intentar absorber una fracción de su chakra lo habría hecho explotar en el acto. En este momento, las aterradoras capacidades del Rinnegan se revelaron por completo. Con un solo ataque, el 10 colas había neutralizado efectivamente gran parte de la fuerza de combate de los Akatsuki. Sin embargo, el propio Obito se sintió mareado, casi desmayándose por el esfuerzo. Sabía que este era el momento de retirarse. Aunque quería aprovechar esta oportunidad para acabar con los miembros de Akatsuki, ya se había demorado demasiado. Si Aoba Kamikawa o Madara Uchiha llegaran, es posible que no salga con vida. Capítulo 248. Chibaku Tensei. Devastación planetaria. La presencia de la estatua de Gedo era como un elemento de disuasión nuclear, que exudaba un poder abrumador. Incluso en la historia original, Akatsuki, que era el equipo más formidable, se sentía impotente contra él. La estatua era un ser que ocupaba una posición absoluta tanto en ataque como en defensa. Ningún ataque parecía capaz de infligirle un daño significativo. Itachi intentó usar a Amaterasu, y aunque tuvo algún efecto, las llamas no se comportaron como lo hicieron en otros objetivos, donde ardieron indefinidamente. En cambio, las llamas se extinguieron casi inmediatamente después de que Itachi detuviera su técnica. Calculó que incluso si se esforzaba hasta el borde, solo podría quemar aproximadamente la mitad de una cola. La parte más preocupante era que, en este punto, el único que quedaba capaz de ayudar a Itachi era Shin. Shin se desempeñó más allá de las expectativas, invocando una técnica masiva de liberación de madera que logró atar temporalmente a la criatura. La técnica era una versión debilitada del jutsu del dragón de madera.
Shin aún no era capaz de usar la versión completa en combate, pero incluso esta iteración más débil podría inmovilizar a una bestia con cola promedio. Sin embargo, el 10 colas no era una bestia de cola ordinaria. En unas pocas respiraciones, se liberó por completo. Itachi se dio cuenta de que el plan había fallado por completo. En este punto, su objetivo cambió a la autopreservación. Justo cuando se preparaba para retirarse, ocurrió un acontecimiento inesperado. La situación de Deidara. Deidara, que había sido gravemente herido por los ataques relámpago del 10 colas, todavía estaba vivo pero apenas. Mientras luchaba por ponerse de pie, se preparó para escapar. Si bien estaba algo desquiciado, no era tonto. Estaba claro que su arte era impotente contra esta monstruosidad. Sin embargo, cuando trató de usar Ear Release para huir bajo tierra, descubrió que Shin Sword Release aún sellaba el subsuelo. No tuvo más remedio que retirarse a pie. Mientras se movía, algo se sentía mal. Un sutil entumecimiento se extendió por su cuerpo, acompañado de leves chispas cuando tocó su piel. La expresión de Deidara cambió. Agitó su mano derecha, lanzando docenas de bombas de arcilla, pero se desvanecieron en el aire, reducidas a arcilla ordinaria por un campo eléctrico omnipresente en el aire. Aturdido, Deidara se dio cuenta de que, sin saberlo, había caído en una trampa electromagnética invisible. El campo no era particularmente dañino, solo causaba una parálisis menor, pero su naturaleza omnipresente hizo que su arcilla explosiva fuera inerte en el momento en que se expuso al aire. Esta técnica era prácticamente un contraataque perfecto a sus habilidades. Inicialmente, Deidara asumió que la trampa había sido tendida por el 10 colas. Pero cuando las fuerzas de Konoha se rebelaron, entendió que habían sido utilizadas como peones. Con sus técnicas explosivas neutralizadas, Deidara se redujo a un Jonin ordinario en fuerza. Contra las fuerzas de élite de Konoha, no tenía ninguna posibilidad. Kakashi rápidamente lo abrumó y lo envió a la dimensión Kamui. Con el doble Mangekyou Sharingan, el poder de combate de Kakashi era extraordinario. Combinado con su brillantez táctica, Kamui fue un arma devastadora. En este punto, la fuerza de Kakashi rivalizaba con la del cuarto y segundo Hokage, ubicándose entre los tres primeros de Konoha. Sin embargo, debido a que el Mangekyou Sharingan no era originalmente suyo, la tensión en sus sistemas nervioso y mental era significativa, incluso con células Hashirama para mitigar el consumo de chakras. Como resultado, Kakashi no podía usar a Kamui tan casualmente como Obito. Aoba nunca había tenido la intención inicial de reclutar miembros de Akatsuki. Sus personalidades eran difíciles de controlar, y dejarlos causar problemas a Obito era parte de su estrategia. Sin embargo, los planes no pudieron seguir el ritmo de las circunstancias cambiantes. Con varios miembros de Akatsuki severamente debilitados, Aoba aprovechó la oportunidad para actuar. Después de neutralizar a Deidara, el siguiente objetivo de Konoha era Kisame. Como luchador directo, Kisame había soportado todo el peso del ataque del 10 colas, soportando la mayor carga. Si no fuera por su extraordinario físico y la ayuda de Sameada, habría muerto en el acto. Luchando por levantarse del barro, Kisame se encontró con un destello de movimiento y un dolor agudo en el pecho. Recuperando la claridad, Kisame intentó contraatacar, solo para encontrarse incapaz de reunir ningún chakra. Jutsu de sellado. 4 miembros del equipo de sellado de Konoha habían actuado al unísono, suprimiendo el chakra y el movimiento físico de Kisame antes de que pudiera resistir más. También confiscaron a Sameada en el proceso. En este punto, Sasori y Iruko habían notado la intervención de Konoha. De los dos, Sasori estaba en mejores condiciones. Aunque sus 10 títeres de Chikamatsu fueron destruidos, su títere Iruko había sufrido poco daño debido a sus fuertes defensas. Al ver aparecer las fuerzas de Konoha, Sasori instintivamente trató de escapar, solo para encontrarse bloqueado por nada menos que el tercer y cuarto Hokage. Mientras tanto, Iruko se convirtió en responsabilidad de Aoba. En solo un minuto después de la intervención de Konoha, casi todos los miembros de Akatsuki fueron neutralizados, dejando solo a Itachi solo. Aoba miró a Sasuke, que ya estaba temblando de emociones reprimidas. Sin decir una palabra, le dio el visto bueno a Sasuke. Sasuke, incapaz de contenerse más, inmediatamente cargó hacia adelante. Itachi, al ver esto, se retiró, alejando a Sasuke del campo de batalla. La escena cambió de Akatsuki contra Obito a las fuerzas de Konoha que rodean a Obito. Lo que más preocupaba a Obito eran las secuelas de las batallas anteriores. En su desesperación por derrotar a Akatsuki, se había esforzado demasiado usando el Rinnegan. Dada su condición física actual, convocar y controlar al 10 colas no era nada fácil. Si bien había cambiado temporalmente el rumbo, su cuerpo se acercaba a sus límites.
Al darse cuenta de la precariedad de su situación, Obito maldijo en voz baja. Maldita sea. Si Aoba Kamikawa o Madara Uchiha aparecen ahora, estoy acabado. El 10 colas poseía la capacidad de manipular el clima natural, lanzando ataques de nivel apocalíptico. Sin embargo, Obito podía sentir profundamente que esta criatura estaba lejos de ser obediente. Incluso con solo una pizca de conciencia, se resistió constantemente a su control. Afortunadamente para él, el 10 colas carecía de suficiente chakra para despertar por completo. Mientras tanto, las habilidades de los Rinnegan habían sido expuestas demasiado. Tanto el Akatsuki como el Konoha habían sellado inmediatamente los cielos, haciendo imposible el escape aéreo. En el suelo, Obito consideró que Aoba Kamikawa era incluso más peligroso que Madara Uchiha. Además de sus problemas, sus 2 ojos de Kamui Sharingan ahora estaban en posesión de Kakashi. Como usuario original de Kamui, Obito entendió su potencial letal mejor que nadie. Desde el momento en que Kakashi entró en el campo de batalla, Obito tuvo que andar con cuidado. Si Kakashi se fijaba en él, incluso una sola mirada podría significar una muerte instantánea. Si Kakashi lograba acercarse, Obito corría el riesgo de ser arrastrado a la dimensión Kamui. Con Kakashi y Aoba en el campo de batalla, Obito se sintió asfixiado a pesar de tener el 10 colas a su disposición. Además, los otros 2 líderes de equipo de Konoha eran igualmente desalentadores. Uno era un maestro de los 5 lanzamientos de la naturaleza, sin dejar debilidades tácticas, y el otro empuñaba la técnica del dios del trueno volador con un nivel de habilidad comparable al de su antiguo maestro, Minato Namikaze. Tal alineación no dejaba espacio para escapar. Nadie en todo el mundo shinobi podría salir ileso de esto. La única buena noticia para Obito fue que Aoba parecía tener un problema con sus ojos. Sin esos aterradores Sharingan capaces de Genjutsu, Obito sintió que todavía había un rayo de esperanza. Sabía que no podía permitirse caer en el ritmo de Konoha. Si los 3 usuarios del dios del trueno volador atacaban simultáneamente, se vería obligado a usar Shinra Tensei repetidamente. Sin eso, sería derrotado en menos de un minuto. Desesperado, Obito empujó su cuerpo al límite una vez más y activó otra de las habilidades características de Rinnegan, apuntando al shinobi de Konoha que estaba debajo. Chibaku Tensei. Capítulo 249. Elysium contra Shinra Tensei. La técnica Chibaku Tensei tenía la reputación de ser ineficaz en última instancia en la historia original. Todos los que fueron sellados por ella finalmente se liberaron, excepto Kaguya. Sin embargo, Aoba entendió su verdadero potencial destructivo. La capacidad de generar un cuerpo celeste atrayendo grandes cantidades de masa fue una hazaña de magnitud sin precedentes. Teóricamente, la atracción gravitacional en el centro de la técnica debería ser suficiente para triturar cualquier cuerpo físico. Solo seres de extraordinaria durabilidad podrían sobrevivir intactos. Aoba no se atrevió a tanquear la técnica de frente. En el momento en que se activó, usó Flying Thunder God para retirarse del campo de batalla. Minato hizo lo mismo, teletransportándose a sí mismo y a Hiruzen a un lugar seguro. Obito, mientras tanto, se elevó en el aire. Esta era su mejor oportunidad de escapar, ya que el núcleo gravitacional de Chibaku Tensei ya había atrapado a Mui, atrayéndolo debido a su proximidad. Sin embargo, cuando Obito ascendió, de repente sintió que un entumecimiento se extendía por su cuerpo. Mirando hacia arriba, notó que el cielo se había vuelto ominosamente nublado con espesas nubes de tormenta. Al principio de la batalla, Kisame había desatado numerosas técnicas de estilo acuático, inundando el suelo. Más tarde, el jutsu estilo fuego de Itachi había evaporado el agua en vapor, creando una densa capa de nubes. Aoba había guiado sutilmente este proceso para acelerar la formación de la tormenta. Al darse cuenta del peligro, Obito activó inmediatamente a Shinra Tensei. Al momento siguiente, un enorme y furioso dragón relámpago descendió del cielo, rugiendo hacia él. Este ataque se inspiró en la futura técnica Kirin de Sasuke, aprovechando las fuerzas de la naturaleza para ofrecer un jutsu al estilo del rayo mucho más allá del poder de las técnicas basadas en chakras. Incluso en su estado debilitado, a Obito le resultó difícil resistir el puro poder destructivo del rayo. Sin embargo, Shinra Tensei estuvo a la altura de su reputación como una técnica divina, desviando perfectamente el ataque y dejando a Obito ileso. Pero la demora le costó caro. Los 3 usuarios de Flying Thunder God, Aoba, Minato y Kakashi capitalizaron el momento. Al marcarse entre sí y Asukuna y con el sello del dios del trueno volador, parpadearon por el cielo, tejiendo un complejo patrón de teletransportación que no dejaba rutas de escape. En unos pocos intercambios, arrinconaron a Obito.
Habiendo usado Shinra Tensei, Obito quedó atrapado en su período de enfriamiento. No tuvo más remedio que soportar los ataques del trío. Esquivando el Kamui de Kakashi en el último segundo, Obito evadió la distorsión espacial mortal. Como usuario original de Kamui, sabía mejor que nadie lo letal que era la técnica. Pero esto lo dejó expuesto al Rasengan de Minato, que se estrelló contra su espalda. En lugar de resistirse, el cuerpo de Obito se retorció de forma antinatural. Su espalda estalló repentinamente en un bosque de púas afiladas, un uso improvisado de Art Release. Chao Sofel, convirtiendo su cuerpo en un arma. El movimiento tomó a Minato con la guardia baja, obligándolo a retirarse. Aún así, el Yellow Flash logró teletransportarse en el último momento, evitando lesiones graves. En el aire, Minato usó una de las plataformas de viento de Aoba para cambiar de dirección y estabilizarse. Obito se quedó momentáneamente atónito, al darse cuenta de que Minato y Kakashi, ninguno de los cuales podía volar naturalmente, ahora estaban realizando maniobras aéreas como si tuvieran alas. Era Aoba. Obito rápidamente dedujo que Aoba estaba usando sus técnicas de estilo de viento para crear puntos de apoyo en el aire para los otros dos. Esto les permitió cambiar de dirección en pleno vuelo, creando una movilidad sin precedentes. Cuando Obito repelió a Minato, Kakashi volvió a atacar. El espacio se deformó a su alrededor, y Obito apenas logró esquivarlo. Sin embargo, su brazo izquierdo quedó atrapado en la distorsión y desapareció por completo. Mordiendo el dolor, Obito tomó represalias usando Banshee Tenin, atracción universal, en Aoba. Si bien Aoba podía volar, controlar el vuelo al estilo del viento era mucho menos fluido que usar alas naturales o técnicas avanzadas como las de Madara. La atracción gravitacional lo arrastró hacia Obito. Morir. Obito invocó una vara negra y la condujo hacia el pecho de Aoba. Aunque Obito aún no podía manifestar orbes buscadores de la verdad, podía usar las varillas negras del Rinnegan. Aunque a menudo se pasan por alto en la historia, estas varillas eran armas formidables capaces de interrumpir el flujo de chakra. Te tengo. Obito vio que la vara negra perforaba directamente el pecho de Aoba. Sin embargo, algo andaba mal. No hubo sensación de impacto. La vara negra pareció tocar el pecho de Aoba, pero no penetró. Se sentía como si una fuerza invisible impidiera que la vara hiciera contacto, a pesar de que el arma y el pecho de Aoba estaban separados por un simple cabello. La escena era extraña. El brazo de Obito y la vara negra estaban completamente extendidos, pero el ataque se sintió incompleto. Esta inexplicable disonancia envió escalofríos por la columna vertebral de Obito. Algo andaba muy mal. Para su horror, Aoba cerró la brecha aún más, presionando contra él mientras miraba fijamente la vara negra. Desde la perspectiva de Obito, todo lo relacionado con la distancia parecía normal, su brazo, la vara y la posición de Aoba estaban alineados lógicamente. Sin embargo, por alguna razón, todavía no pudo asestar un golpe decisivo. ¿Es esto, el poder de un Mangekyou Sharingan? Anteriormente, Aoba solo había usado Koto Amatsukami en Obito. Esa experiencia quedó profundamente grabada en la memoria de Obito. Si no fuera por los ojos de Aoba cubiertos, Obito no se habría atrevido a enfrentarlo en un combate cuerpo a cuerpo. Pero esta vez, Aoba claramente no estaba usando Genjutsu. En cambio, empleó algún tipo de técnica defensiva. La naturaleza extraña y formidable de esta habilidad instantáneamente le recordó a Obito algo, este podría ser el poder del otro Mangekyou Sharingan de Aoba. A primera vista, la habilidad parecía modesta, pero su efectividad en combate era prácticamente incomparable. Ignorando por completo el ataque de Obito, Aoba se abrió paso a corta distancia. Todo esto sucedió en un instante. En este punto, el tiempo de reutilización de Shinra Tensei de Obito acababa de terminar. Instintivamente, se preparó para activarlo nuevamente, pero Aoba fue más rápido. Su mano derecha se disparó hacia adelante, apuntando directamente al Rinnegan de Obito. Matar a Obito no era el objetivo principal de Aoba. Su principal objetivo siempre había sido el Rinnegan. Mientras pudiera eliminar el Rinnegan de Obito, la identidad de Obito como Obito Uchiha ya no importaría. Se produjo el primer enfrentamiento directo entre el Shiun y Shinra Tensei. Aoba inmediatamente sintió la inmensa presión. No era que el Shiun no pudiera resistir la fuerza, pero el gran esfuerzo de resistir a Shinra Tensei agotó una cantidad significativa del poder de su Mangekyou. Afortunadamente, este Mangekyou Sharingan se había desarrollado puramente como un arma de guerra y no necesitaba soportar la carga de las funciones de visión regulares. Como resultado, sus reservas de chakra eran relativamente abundantes. Aún así, Aoba no podía permitirse el lujo de quedarse. Su mano derecha atravesó el párpado de Obito, con el objetivo de extraer el Rinnegan.
Capítulo 250. Limbo. El cuerpo de Aoba salió volando. Aunque rápidamente se estabilizó en el aire, el fuerte golpe interrumpió con éxito su intento de apoderarse del Rinnegan de Obito. Confiando en las técnicas sensoriales al estilo del viento debido a sus ojos cegados, Aoba no había sentido que nada se acercara en ese momento. Sin embargo, el ataque fue innegablemente real. Podía sentirlo claramente, al menos 4 costillas de su lado derecho habían sido fracturadas por el golpe directo. Aoba enfocó sus sentidos, pero aún no podía detectar nada inusual. Al segundo siguiente, Kakashi, intentando un ataque furtivo por detrás, fue golpeado de manera similar por una fuerza invisible y gravemente herido. Incluso Minato, con sus reflejos incomparables, no pudo evitar el misterioso asalto. Aunque no podía ver, Aoba sintió todo lo que sucedía a su alrededor. Un pensamiento repentino y asombroso surgió en su mente. Limbo. Cárcel fronteriza. Esta habilidad, vinculada al Rinnegan, era similar a los poderes únicos otorgados por Mangekyou Sharingan, reflejando el yo más íntimo del usuario. La parte aterradora era que este poder específico pertenecía al Rinnegan de Madara Uchiha y, en teoría, solo Madara debería poder activarlo. Además, su naturaleza coincidía perfectamente con el orgullo y la arrogancia de Madara. Madara, creyéndose el más fuerte, manifestó a Limbo como clones invisibles e intangibles de sí mismo. Pero, ¿qué acababa de pasar? Los tres fueron golpeados por una fuerza invisible que incluso Aoba, en modo sabio, no pudo detectar. La única explicación que se le ocurrió a Aoba fue Limbo. Border Hail. Lo que lo desconcertó, sin embargo, fue cómo Obito podía ejercer un poder exclusivo de Madara. El Limbo correspondía al verdadero potencial de combate del Rinnegan. Aunque carece de efectos llamativos o imágenes dramáticas, el nivel de peligro de la habilidad superó con creces a técnicas como Shinra Tensei o Banshee Tenin. Frente a un ataque indetectable, incluso Aoba estaba en completa desventaja. En verdad, contrarrestar el Limbo de Madara requería una de dos cosas. Un Rinnegan de grado superior como el de Sasuke o un dominio completo del poder de los 6 caminos, no una concesión temporal como la de Naruto. Por ahora, Aoba no tenía ninguna de las dos cosas, lo que lo hacía casi indefenso contra la habilidad. El único lado positivo era que el propio Obito parecía estar al límite. Sin mostrar intención de continuar la lucha, se retiró rápidamente, desapareciendo en el vacío del espacio. Aoba aterrizó en el suelo, inexpresivo mientras veía desaparecer a Obito. Esta fue la derrota más severa que Aoba había enfrentado desde que comenzó a hacer movimientos en el mundo shinobi. En cada encuentro anterior, había ganado algo valioso. Incluso durante la batalla de Rain Country, obtuvo con éxito el otro Kamui Mangekyou Sharingan. Pero esta vez, a pesar de ser una acción espontánea, la operación para capturar a Obito había terminado en un fracaso total. Kakashi y Minato se acercaron a Aoba, ambos visiblemente conmocionados por el asalto invisible. «Aoba, ¿sabes lo que acaba de pasar?», preguntó Kakashi. «No del todo, pero tengo una buena suposición». Entonces, Kakashi comenzó a presionar más, pero la expresión de Aoba cambió cuando se dio cuenta de algo. «Kakashi, Minato. Ustedes dos deben ir a apoyar a Sasuke de inmediato. Asegúrese de que todo esté bien de su parte. Muévete rápido, ahora».